Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada. Muy buenas tardes, tenga cada una de ustedes, preciosas hijas del Dios Altísimo. Nuevamente estamos acá desde Iglesia Fortaleza de Sion, en un programa más de mujeres conforme al corazón de Dios. En estas tardes de los días jueves, pues, el Señor nos da la oportunidad de reunirnos todas con un mismo propósito, una misma meta, que es conocer más de la palabra, pero sobre todo aplicar a la palabra a los problemas que estamos enfrentando hoy como sociedad y como familia. Entonces, pues nuevamente quiero decirles bienvenidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente me acompañan dos lindas doncellas de nuestra iglesia, ¿verdad? Que es Raquelita de León y tengo también a Alejandra Soberanes. Ellas están aquí pues para que juntamente con ustedes pues sigamos con el tema que dejamos la semana pasada. Sí. Pero no sin antes permitir que ellas pues les den un cariñoso saludo. Buenas tardes a todos, hermanas y hermanos presentes. Es un gusto estar aquí otra vez. Espero que este tema pues sea de bendición y la segunda parte donde tocamos temas bonitos, la verdad, unos puntos muy importantes e interesantes y que sea de bendición y que pidámosle al Señor que nos abra la mente y nos dé entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Amén. Buenas tardes, bendiciones, que el Señor les bendiga. La verdad es que para nosotras es un privilegio poder estar compartiendo aquí una vez más. Le damos gracias al Padre porque nos da esa misericordia y esa gracia y sobre todo esa sabiduría para poder compartir de este tema tan hermoso y esperamos que este tema pueda seguir siendo de bendición para la vida de cada uno de ustedes, así como fue de bendición para nuestras vidas. Gloria a Dios, pues ya saben ustedes, yo soy pastora Lisette Pineda y pues vamos a continuar, mejor dicho, con el tema que dejamos pendiente la semana pasada, que es contra la corriente. Se le puso así a este tema porque realmente yo me pongo a analizar a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones, a esos niños que son los que nos van a, de alguna manera, vienen siguiéndonos, ¿verdad? Y son a los que nosotros tenemos que dejarles un legado. ¿El legado de qué? De la palabra de Dios, que definitivamente ahí está todo, con lo cual nosotros podemos enfrentar cualquier situación que se nos presente. Entonces, iniciamos con lo que era la presión de grupo. Para nosotros continuar con este estudio, yo quisiera, Raquelita, que nuevamente me dieras la definición de lo que es la presión de grupo, solo para continuar nuevamente con el tema. Amén. La presión de grupo es la influencia que un grupo ejerce sobre un individuo para cambiar actitudes, comportamientos o creencias con el fin de encajar o ser aceptado. Amén. Entonces acá pues hay algo muy importante y creo que ha venido mucho a afectar, ¿verdad? Afectar y hacer pues que este problema que estamos tratando hoy sea más grande y se ha extendido a niveles incontrolables, ¿verdad? Aunque sabemos que en el Señor Jesús está toda respuesta. Y que son las redes sociales. Las plataformas le han servido a las personas que sienten esa necesidad de llegar a aparentar, podríamos decir,
porque según la Biblia no hay uno perfecto, ni uno solo. Entonces, las personas han usado las plataformas, ¿verdad? Para ellos publicar, o de lo que miran también se alimentan, ¿verdad? Pero de una manera negativa. ¿Por qué? Porque la necesidad que tiene la persona de sentir, de que, o mostrar, mejor dicho, mostrar que tiene una vida perfecta, se vuelve como una necesidad en ella, en el alma, ¿verdad? Y esto, pues definitivamente, si yo quiero ser como aquel, yo quiero ser como aquella, ¿verdad? Yo quiero que todos piensen que tengo una vida perfecta. Yo mismo me estoy provocando como que esa presión para alcanzar estándares que realmente son irreales. Porque en esta vida pues tenemos siempre problemas, se nos presentan cosas tan difíciles, pero cuando nosotros creemos que aquel sí es perfecto y yo voy a querer ser perfecto como aquel, cuando es irreal, porque no hay uno solo, dice la Biblia, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Alejandra? ¿Cómo actúa aquí o para qué usan la viralización, verdad? Pues ahorita ha estado como la viralización es como ahorita se utiliza para hacerse uno viral, para darse a conocer en cómo es uno, ¿verdad? Pero hay a veces que las personas se esconden y no quieren decir cómo es uno de verdad del corazón, la realidad de cómo son, porque muchas veces Dios me puso en esto en el corazón, tenemos que olvidamos que es lo más importante de compartir su palabra y podemos utilizar las redes sociales para compartir su palabra, pero hay a veces que nos perdemos en el camino y empezamos a publicar otras cosas. Entonces no estamos aprovechando la viralización como se debe de ser. Cuando uno tiene esa tendencia de querer demostrar algo que no es, o querer que piensen que... en el programa pasado hablamos prácticamente de lo que, no, creo que fue Raquelita que nos lo participó. Resultamos siendo una cosa en un lugar, inmediatamente cambiamos y somos otras personas, depende de lo que yo quiero proyectar, y luego paso para otro lugar y soy otra persona. No somos auténticas. Decía Raquelita, perdemos nuestra esencia. Ese es el problema ahorita. Y hay algo bien importante. Y yo le decía al Señor en estos días que he estado con este tema, que a nosotros como padres y como madres, porque somos las que más estamos con nuestros hijos, que nos dé esa sabiduría para poder nosotros enseñarles a nuestros hijos cómo tener un criterio propio. Porque cuando se tiene esto de que la persona quiere cumplir con esos estándares, definitivamente nos volvemos muy influenciables. Aunque dentro de los temperamentos que hay personas que ya vienen así, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que nosotros, que la importancia que es de fomentar en nuestros hijos ese criterio propio, ¿verdad? A veces pues no sabemos cómo hacerlo. Raquelita, ¿cómo se podría, o cómo te ha funcionado, o cómo le ha funcionado a tus padres el poder haber trabajado eso en tu vida, el criterio propio, es decir, yo soy quien soy y no tengo por qué parecerme a nadie? ¿Cómo podrías explicarme? Amén. Pues con mis papás, ellos siempre desde que mi hermano y yo somos muy chiquitos, ellos procuraron siempre incluirnos en las pláticas de familia, en donde nosotros pudiéramos como dar nuestra opinión. Tal vez no tomar una decisión como tal, pero habían pláticas familiares en las cuales nosotros podíamos dar una opinión o aprender de lo que ellos estaban escuchando, sin quitarles su papel de papá y mamá. Tu autoridad. Exacto. Entonces ellos siempre trataron de
decirnos, ¿o tú qué pensás? El tratar de incluirnos en una decisión familiar, de nuestro núcleo familiar, es como, ¿ustedes qué opinan? ¿Les parece o no les parece? Y ahí, con respecto a nosotros, decíamos, pues a mí no me parece. ¿Por qué? O sea, el generar en nosotros esa duda del por qué yo estoy diciendo eso. O sea, por qué a mí, quizás como una niña, no me parecía la decisión que ellos estaban tomando, o por qué sí me parecía. Entonces, el hecho de que mis papás hasta cierto punto nos confrontaran en cuanto el por qué yo voy a decir que sí o el por qué yo voy a decir que no, va a influir en nuestra decisión. Entonces, mis papás siempre buscaron con nosotros el hecho de incluirnos, pero también el hacernos pensar en el por qué. No solo tu respuesta tiene que ser sí porque sí o no y porque no, sino pensar por qué estoy diciendo esa respuesta y así ir generando en nosotros que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no y una respuesta concreta como tal. Fíjate que estás diciendo algo que me hizo clic ahorita. Realmente, como tú dices, desde pequeños. Yo siempre he pensado que el niño, aunque sea pequeño, entiende. Sí. ¿Verdad? Pero a veces nosotros los adultos, inclusive hay padres que dicen, cuando les dice, pero ¿por qué papá o por qué mamá? Porque yo lo digo. Y punto. Entonces ahí, cuando como tú estabas explicando, la dinámica que usaron tus papás, venía a mi mente realmente que cuando yo lo diga, ¿o qué piensas tú? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué mensaje le estoy pasando cuando le digo, ¿qué piensas tú? ¿Verdad? Le estoy pasando el mensaje, eres inteligente, sabes pensar. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros niños. El de saber de que ellos como hijos de Dios, el Señor los ha dotado de inteligencia y de sabiduría. Y pues yo te voy a decir, Raquelita, me diste un tip que lo voy a usar y voy a tratar de pasarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces minimizamos a nuestros hijos y por muy pequeños que sean, ellos traen de parte del Señor eso. Y nosotros muchas veces, como padres o como madres, tal vez fuimos lastimados en nuestra niñez y nos trataron de esa manera tan dura. Y muchas veces eso ha venido a frustrar a muchas personas que ahora, pues, ¿qué te digo? Ya son de mi edad. Sin embargo, aquel cállate, porque yo lo digo y porque yo mando, muchas veces generaron temor en el alma de muchos y de muchas. Entonces eso de, tienes un criterio propio, tienes inteligencia, tienes sabiduría para opinar, para pensar primero, luego opinar. Es ponerlo a que él piense, ¿verdad? No simplemente lo haces porque yo digo, porque entonces lo estamos condicionando a tener esa misma actitud con los que son abusadores. Y un abusador le grita, lo deja quieto. Pero yo pienso esto y esto y esto. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que realmente nosotros ver que la presión social está causando mucho problema. Estamos hablando de la presión social negativa. Ahora, dentro del pueblo de Dios, ¿cómo podemos nosotros enfrentar la presión social? Y cómo aprender a trasladarle a nuestros hijos ese cuidado que deben de tener con que sepan que va a venir tarde o temprano, y cómo enfrentarla como hijos de Dios. Un joven como hijo de Dios tiene que saber que primero está su padre. Sí, tú. Yo por lo que me he dado cuenta, porque estoy en el área de niños, los niños de la iglesia tienen una palabra. Yo digo, me gustaría tener tanta palabra como ellos tienen, porque ellos tienen mucha sabiduría, porque los papás, los hermanos se han hecho responsables de inculcarles de la palabra de Dios, de tener su tiempo, de enseñarles que ellos tienen que hacer su devocional, de estudiar la palabra, porque ellos llevan doctrina desde pequeños. Entonces yo
me imagino, y les ponen mucha atención, aunque uno dice, no, es que no está poniendo atención, pero sí escuchan, sí ponen atención, hacen preguntas más allá de lo que uno se puede imaginar. Y yo digo, es por lo mismo, porque los hermanos se han ido hechos responsables de que, mira, yo también la leo, estoy en doctrina, les da el ejemplo también. Entonces, yo siento que para enseñarles en cómo viene y cómo podemos enfrentar la presión social, es inculcarles de verdad que Dios es primero, ante todo, y siempre va a estar con nosotros, nunca estamos solos, entonces tenemos que tener en claro eso, ¿verdad? Y como tenemos bien en claro, como nosotros los adultos, los pequeños más. Sí, es increíble, pero yo, por ejemplo, yo amo mucho, bueno, todas las ovejas de la iglesia, pero admiro mucho y le doy gracias al Señor por las maestras de niños. Máxime la maestra de doctrina de niños, porque la doctrina dirá, ay, pero qué aburrido leer la Biblia. Pero fíjense que la vez pasada, en el retiro del año pasado, a mí me invitaron a predicar la palabra de Dios. Yo va a orar, Señor, ¿cómo hago para trasladarle esto? Son niños, viene, ¿va? Y yo decía, pues son de tal a tal edad, porque eran niños pequeños, ¿verdad? Y entonces yo me ponía a pensar, ¿verdad? Decía yo, ¿cómo hago para trasladarles el mensaje y que ellos lo capten? Y allí me estuve, ¿verdad? Porque sé que según la edad, así es el tiempo que uno puede acaparar la atención de ellos. Solo cierto tiempo. Bueno, entonces el Señor me dio ahí como trasladarle la palabra. Pero es increíble, yo me quedé sorprendida y me quedé agradecida con Dios. Porque esos güiros se sabían la palabra. Sí. Porque lo hice participativo. El Señor me dijo, hazlo participativo. Porque así su atención va a estar. Y empecé, ¿verdad? Con los temas que el Señor me había dado. Y como te digo, me sorprendí. De la edad que tenían. Y decían, sí, es que tal y tal y tal cosa. Y empezaban a recitar la palabra. Yo estaba maravillada, pero más que maravillada, agradecida con Dios, ¿verdad? Porque el Señor es fiel. Ahora, ¿cómo crees tú, Raquelita, que de alguna manera, porque nos damos cuenta, mucho niño también es atraído hacia las cosas negativas de las redes sociales? ¿Cómo crees tú que está sucediendo? ¿Cómo se está presentando? ¿Y qué podríamos hacer nosotros para parar eso? Amén. Pues ahora bien sabemos que es tan fácil accesar primero a un dispositivo electrónico. O sea, es fácil que un niño venga, agarre un dispositivo electrónico y se ponga a utilizarlo, a ver videos, a escuchar música. Y ahí es donde entra como la responsabilidad tanto de los papás en cuanto a restringirles cierto contenido a los niños, cosa que sí se puede hacer en los dispositivos. Entonces, pienso yo que esto viene desde que nosotros, o más bien los papás como adultos responsables, pues busquen primero ellos conocer, o sea, ellos educarse en cuanto a cómo puedo hacer yo para que mi hijo no entre a cierto contenido, porque el enemigo es el enemigo y la verdad es de que él va a aprovechar e inculcarles lo malo desde chiquitos. Entonces, es que hay un plan. Exacto. Hay un plan diabólico para destruir estas generaciones que vienen tras de nosotros. Y también la nuestra, pues. ¿Desde cuándo no ha querido él destruir la gran obra del Señor, que somos nosotros? Sí, porque, digamos, hoy en día el acceso a la música, o sea, es tan fácil. Y, digamos, los niños desde chiquitos, y vemos que los niños tienen una retentiva tan increíble, o sea, se aprenden las cosas tan rápido. Y, por ejemplo, o sea, un niño puede escuchar una música y después empezarle a cantar y a cantar y a cantar, y el niño sinceramente no sabe lo que está cantando, pero lo está repitiendo. Entonces, vemos que no podemos tampoco encerrarlos en un cubito y decir, no, es que no quiero que conozca nada del mundo porque está muy chiquito, y tratar de encerrarlo en una burbuja. No, porque el niño como tal también se tiene que dar cuenta de su realidad y del mundo donde vive.
Pero ahí es donde al niño también se le va generando este criterio del bien y el mal, que obviamente conforme vamos creciendo nosotros vamos diciendo, bueno, esto es malo, esto es bueno, esto está bien, esto no, pero desde chiquito el niño se puede ir dando cuenta de que, bueno, o sea, mi papá dice que esto está mal, pero ¿por qué está mal? O sea, que me lo explique y, o sea, esas preguntas son las que van haciendo los niños, o sea, ¿por qué está mal? Pero vemos que la responsabilidad como tal recae en los papás, en que ellos tienen que cuidar el contenido al que ellos pueden accesar en un dispositivo. Porque hoy en día, con tan solo de entrar a TikTok y videos cortos, pueden influir en gran manera en la vida de cada uno de nosotros. Porque son videos cortos que en ese video pueden decir un sinfín de cosas y podemos escuchar un sinfín de cosas, ver un sinfín de cosas, en donde en realidad el contenido ya no está tan restringido. O sea, ahora se puede ver cualquier cosa en cualquier plataforma abiertamente, sin importar si el niño es chiquito, grande, adulto o lo que sea. Entonces, vemos que la responsabilidad primero empieza en que los papás se eduquen en cuanto a cómo puedo hacer para que mis hijos no accesen, porque ahora los dispositivos normalmente sí traen esa opción del cuidado parental, en donde cuando se le active esa opción, los niños solo pueden accesar a ciertas cosas. Entonces vemos que nosotros como personas que ya sabemos y si tenemos hermanos chiquitos, primos o niños a los que nosotros cuidamos por cierto tiempo y les damos por ejemplo nuestro teléfono, tenemos que tener como el cuidado de que ellos no entren a ciertas plataformas, no porque nosotros tengamos algo malo, sino que en realidad es tan fácil que los niños vengan, apachen cosas y de la nada les puede salir algo. Entonces vemos que es tan fácil influir en la vida de los niños y que el pecado empiece desde chiquito sin que el niño esté consciente como tal de que es un pecado. Entonces, y ahí le abrimos la puerta al enemigo para que un espíritu se empiece a instalar en la vida y empiece a crecer en la vida de ese niño, y ya conforme vaya creciendo se va a dar cuenta que en realidad estaba en un pecado desde chiquito y ya luego por los años que lo lleva practicando quizás va a decir no. Y ese pecado lo va a empezar a guardar y ya se genera una vergüenza y ya crece en el joven como una vergüenza y ya no lo exterioriza y ahí vemos que ya empieza un proceso totalmente diferente en donde ya tiene que existir una liberación, pero a veces por la vergüenza que sentimos ya como jóvenes de exteriorizar eso, nosotros decimos no, mejor ya no, ¿para qué lo digo? No digo nada. ¿Para qué lo digo? Mejor me lo guardo yo y yo voy a llevar mi proceso solito porque yo puedo solito. Y a veces eso es lo que creemos como jóvenes. O sea, yo voy a llevar mi proceso solo, sin necesidad de nadie, solo yo con Dios. Pero vemos que a veces como jóvenes somos tan fáciles de influenciar que volvemos a caer y volvemos a caer. Entonces, pues eso. Sí, lo que sucede es esto, que a veces, te digo, a veces hasta los adultos, cuando están en un ambiente que no es cristiano, ¿verdad? Pues a veces pues dice uno, ¿para qué voy a decir que soy cristiano? ¿Verdad? Entonces, otra de las cosas que tenemos que enseñarle también a nuestros hijos es que si nosotros tomamos la determinación de decir, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, muchas veces eso va a alejar al joven de aquellos grupos que realmente quieren dañarlo, ¿verdad? El tener, soy cristiano, gracias, pero soy cristiano. El identificarse. La Biblia nos dice a nosotros que si nosotros nos avergonzamos del Señor aquí, Él se va a avergonzar de nosotros en el día que nos toque estar con Él, ¿verdad? Entonces, enseñarles que posiblemente, no, y así va a ser, va a haber un rechazo. Yo tenía un grupo de conocidos míos que, bueno, en el mundo, ¿verdad? Luego me conocí al Señor, nos juntábamos de vez en cuando, pero de último, como dicen los patojos, me echaron Vicks. ¿Por qué? Porque ya no congeniaba. Pero yo sigo amándolos, yo sigo amándolas, pero sé que también va a haber un momento en que me van a hacer a un lado, porque ya no tenemos la misma forma de pensar, la misma forma de, o que mi meta no es la misma, ¿me entiendes? Entonces así también los jóvenes pueden ser rechazados por el grupo, ¿verdad? Que se burlen de, así que aleluyita, que tortillita, tanta cosa que le dicen, ¿verdad? Entonces tenemos que enseñarles a nuestros niños que también pueden ser víctimas de lo que es el rechazo, las burlas, ¿verdad?
Y entonces, y la discriminación por la forma en que nosotros actuamos y como nosotros somos, ¿verdad? Un joven puede sentir, como decías tú, vergüenza. Y la vergüenza, pues definitivamente es algo que nos va como que a influenciar para quedarnos callados o para quedarnos quietos, ¿verdad? Entonces, acá podemos las tentaciones. Tentaciones y compromisos con distintos valores. La presión social puede llevar a comprometer ciertos valores cristianos en situaciones que van en contra de la ética cristiana. ¿Qué puedes decirnos de esto? Las tentaciones. Siento que para uno como joven es difícil manejar las tentaciones. Y peor si es por medio de una presión social. Porque están ahí pique, 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 hasta que uno lo consigue. Hasta que los compañeros lo consiguen. Y yo siento que tenemos que estar bien aferrados a nuestro dominio propio y a la palabra de Dios para no caer en esas tentaciones. Incluso tentamos y pecamos en los pensamientos, porque nuestra mente está buscando un equilibrio, ¿verdad? Como nosotros como jóvenes, ¿en qué lado yo me pongo? ¿Qué lado pesa más? ¿Si el cristiano o el mundo? Ajá. Y así están pues, probando y pesando. Y nuestra mente se contamina. Nos llega a contaminar y nuestra mente está, ¿y si lo haces? Probablemente no te va a pasar nada. Pero Ahora, pasan cosas. amén. Ahora lo que pasa es esto, que cuando nosotros estamos frente a esa situación, yo creo que no tenemos que olvidar que somos un ser tripartito y que tenemos lo espiritual de Dios y que tenemos eso que el Señor dijo, yo te doy potestad. Cuando hablamos de tentación, estamos hablando de una confrontación con fuerzas también espirituales. Y no podemos tener temor, porque el Señor lo dijo, yo te doy potestad, yo te doy el poder. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos el poder de Dios para, tampoco te vas a reprender a todos, no, sino que orar dentro de uno mismo y decir, Señor, en el nombre de Jesús, dame realmente la sabiduría para manejar esto. Dame la autoridad para reprender esto. Por supuesto, no lo vas a hacer audiblemente porque te metes en líos. Uno tiene que ser sabio. Raquelita, cuando sucede esto, realmente perdemos nuestra identidad. Momentáneamente. Creemos nosotros. Pero vamos poco a poco perdiendo nuestra identidad de realmente saber quiénes somos. La Biblia nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Imagínate, no es nada más, ay, voy a probar. No, no es juego. Muchos jóvenes cristianos están ahorita metidos en problemas bien gruesos. ¿Por qué? Porque en determinado momento dijo, voy a probar. Y ya no salieron. Porque se les olvida que detrás de todo lo propiamente natural o lo que se está queriendo normalizar está el perder nosotros esa identidad, esa esencia, dice aquella. Y me gusta esa palabra, la esencia, quiénes somos. Y no vamos a perder algo tan valioso, nada más por satisfacer tal vez a personas que tal vez están peor y que el estar así les ha permitido como entrar en ese camino y querer traer a otros también a ellos. Entonces, ¿qué nos puede decir, Raquelita, cómo enfrentar la presión de grupo cuando realmente es fuerte, es muy fuerte? Amén. La Biblia nos menciona que nosotros como tal, como seres humanos, lo que necesitamos es conectar. Amén. Es conectar con algo.
con alguien. Y muchas veces nosotros, bueno, yo he conocido personas que, imagínense, a mi edad, digamos a mis 16, 17 años que yo hablé con esta persona, me decía, es que yo soy ateo. Y yo le digo, o sea, ¿en qué te basas para ser ateo? O sea, ¿no crees en nada? No, me dice, no, no creo en nada. Pero de ahí, o sea, venía a mi mente nosotros como seres humanos, dejando de lado que nosotros somos cristianos, hijos de Dios, evangélicos, nosotros como seres humanos siempre buscamos una entidad superior a la cual seguir. O sea, esa es nuestra, de por sí, lo nuestro como seres humanos. Entonces, nosotros como seres humanos buscamos conectar, pero a veces confundimos ese conectar con impresionar. Y ahí eso es lo importante de nosotros, porque como seres humanos siempre buscamos como una entidad superior a la cual alabar o pues seguir, en este caso, porque hay personas que siguen como distintas religiones, pero siempre buscamos algo superior en lo cual creer como seres humanos. Entonces, ¿por qué? Porque todas aquellas personas que no creen, creen en la ciencia. Y la ciencia es superior al ser humano y entonces siempre buscamos creer en algo superior, algo en lo cual respaldarnos. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos buscamos conectar, o sea, ¿con qué me voy a sentir identificada yo como mujer? ¿Con qué me voy a identificar? Entonces, nosotros a veces como jóvenes buscamos ese conectar y en esa búsqueda, digamos, de con qué voy a conectar, o sea, en realidad me gusta ser cristiana o quiero ser del mundo, o en esa pelea interna que tenemos nosotros entre nuestra alma y nuestro espíritu, buscamos como en nuestro círculo social conectar, pero cuando nosotros decimos conectar, a veces buscamos impresionar a las demás personas con una persona que no soy yo realmente. Entonces, en ese momento que nosotros estamos como confundidos en nuestra juventud de quién soy, qué voy a hacer, será que sí quiero o no quiero, nosotros empezamos a generar otra personalidad o empezamos a decir, ay, bueno, voy a probar esto, igual mis papás ni se van a enterar. Y ahí es donde nosotros nos empezamos a desligar de la presencia de Dios. Y ahí es donde nuestra identidad se empieza a quebrar y la empezamos a perder poco a poco. ¿Por qué? Porque empezamos a perder esa esencia divina que teníamos de Dios, ese espíritu intacto que traíamos de Dios, lo empezamos a manchar. Y como lo dice la Biblia, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre, siempre está con nosotros y siempre va a estar a la par nuestra y va a estar ahí cuando estemos dormidos, cuando estemos haciendo lo que querramos hacer, ahí va a estar el Espíritu Santo y constantemente nos va a estar hablando. Pero si nosotros empezamos a hacer acciones que a Dios no le gustan, el Espíritu Santo, la Biblia lo dice como contristar. En realidad el Espíritu Santo se contrista con nosotros y Él calla. El Espíritu Santo se queda callado. Y ahí es donde nuestra identidad genuina que venía de parte de Dios se empieza a perder, porque como decía el versículo que leía Pastora, dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, si nosotros somos amigos del mundo, vamos a ser enemigos de Dios. Imagínense a qué nivel tenemos que llegar nosotros para que Dios nos considere enemigos. O sea, en realidad, qué feo se siente que a uno le digan enemigo de Dios. O sea, imagínense, cuando Dios es misericordioso y es amoroso, es todo lo bonito que nos podemos imaginar, que nosotros por una decisión que tomemos de hacernos amigos del mundo, y con hacernos amigos del mundo no nos referimos como a tener amigos que no son cristianos, no, o sea, eso está bien, mientras que nosotros sigamos firmes en nuestra convicción. Mi mamá siempre me menciona, recordate que o tú los convertís a ellos o ellos te convierten. Eso la Biblia lo dice. Sí. Hazte tú, que ellos se hagan a ti. No tú a ellos. Y no tú a ellos, eso lo dice la Biblia. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque Dios, bueno, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él no hizo excepción de personas, no dijo, ¿ustedes son cristianos? Sí, ustedes me van a seguir. ¿Ustedes no son? No, entonces ustedes no me siguen. No, sino que Jesús en realidad le predicó a los pobres, a los ricos, al que tenía, al que no tenía, a prostitutas, a gente que tenía problemas de quizás alcoholismo, o sea, en realidad Jesús le predicó a toda clase de personas y Jesús se relacionaba con toda clase de personas, o sea, Él no hizo excepción de personas. Y nosotros,
A eso es a lo que tenemos que ir, a predicar, o incluso quizás a veces nos cuesta como el hecho de soltar palabra, pero con que nosotros prediquemos con nuestro testimonio, o sea, eso en realidad impacta. El hecho de que nosotros impactemos a las demás personas con nuestro testimonio, eso en realidad queda en las personas y van a decir, "Ah, yo quiero lo que tiene ella, yo quiero lo que tiene él". Entonces vemos que nosotros podemos perder nuestra identidad cuando nosotros aceptamos esa presión de grupo y nos hacemos a ellos y nos dicen, ala, dale, solo una probadita, o solo esta vez, o solo escucha esta canción, hombre, vas a ver que te va a gustar el ritmo, porque el ritmo ahorita ese está de moda, y solo con que nosotros, vaya, pues solo esta vez, y después ellos van a decir, ah, este aceptó, o sea, sí aceptó tal cosa, sí le gustó tal cosa, entonces vemos que podemos seguir presionando ahí. Lo que sucede muchas veces, Raquelita, es que cuando se acepta, ya como que te enganchan, Ajá. ¿verdad? Entonces, viene la segunda vez y vuelve otra vez lo mismo, pero la vez pasada lo hiciste. Ujú. Y entonces el joven o la persona dice, hijos, y lo van a saber, ¿verdad? Entonces ya como que lo tienen enganchado a que si no se hace lo que el grupo quiere, corre el peligro hasta que se va a anunciar. Peor en las redes sociales hablábamos, ¿verdad? Pues si no hacer lo que decimos nosotros, pues te vas a tener, vamos a hacer tal cosa, ¿verdad? Cabal. Entonces ahí como que hasta, podría decir yo, es una forma como que de manejarlos a que hagan lo que ellos quieren, de manipular todo a favor de lo que es lo malo. Ahora, ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos sobre vosotros sois la luz, ¿verdad? Y la sal de la tierra. Hay unas versiones que dicen del mundo. Entonces, de alguna manera no tenemos que olvidar que somos esa luz, pero esa luz va a ser tratada de apagar. Esa luz la van a tratar de apagar de una u otra forma. Entonces, eso creo que tenemos que tener conciencia nosotros, ¿verdad? Porque otra cosa es que también se busca alcanzar estos niveles de encajar en el grupo, el querer ser como los demás, el querer aparentar que se es perfecto, porque de alguna manera nosotros sabemos de que si le fallamos al Señor, pues definitivamente el Espíritu nos va a estar avisando, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, que nos redarguye. El Espíritu está ahí dándole. Ahora, ¿cuál es el consejo? Si tú has caído en una presión de grupo, si andas metido, porque otra cosa ustedes, el que verdaderamente ama a Dios cuando peca, no peca contento, ni peca tranquilo, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos frente a personas o jóvenes o personas que están en problemas y que han caído bajo la presión de grupo, recordémonos que es fácil salir. Es fácil pedir perdón a Dios y pedir la ayuda para que el Señor nos fortalezca. Y si tenemos que confesárselo a nuestros padres, hay que hacerlo lo más pronto posible, no importando qué consecuencia puede tener. Pero recordémonos que también nuestros padres, si son cristianos, van a comprender y nos van a ayudar. Que nos van a llamar la atención, claro, pues, no nos van a felicitar. Pero sí tenemos que tratar de salir lo más pronto posible de una situación de esas. Mateo 5:11 dice, y aquí te quiero que por favor tú nos desgloses esta palabra. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¡Qué precioso! Aquí nos está dando, nos está el Señor como diciendo, yo puedo sacarlos de ahí.
De primero nos pide que confiemos en Él, Amén. que vayamos a Él, que vayamos a sus pies, porque Él, Dios, nuestro Padre, está siempre presente, nos está viendo. Y Él sabe cuando las personas están mintiendo, diciendo cosas sobre nosotros, y cuando están encima sobre nosotros, cuando están hablando detrás de nuestras espaldas, ¿verdad? Entonces, también de que nos va a sacar de ahí donde estamos, en el hoyo. Yo lo digo por experiencia propia. Dios me sacó de un hoyo donde yo estaba, que yo no sabía si había salida. Pero lo primero que yo hice fue pedirle a Dios que me sacara, porque yo ya no, porque el Espíritu Santo me iba hablando de que tenés que salir de ahí, pedíselo, porque cuando yo empecé a venir a la iglesia es donde el Espíritu Santo más me habló y me decía, tenés que salir, tenés que cambiar ya porque de aquí ya no sabes qué va a pasar. Y nos da, no es como que fuera La dirección. un ultimátum, sino que nos está advirtiendo que pueden pasar más cosas si seguimos avanzando en el pecado, si seguimos avanzando en estar en malos grupos, porque también el Espíritu Santo nos pone que, mira, aléjate de ellos, porque, o sea, ya se están pasando, ya se están sobrepasando de ti, no están respetando lo que tú crees, no están respetando lo que tú estás diciendo, o sea, ahí, ya, hasta ahí, la verdad. Amén. Ujú. Bueno, fíjate que, eh, Raquelita, es importante que cuando nosotros aprendemos, yo creo que desde que estamos en el vientre y escuchamos voces y todo, ¿verdad? Luego nacemos y empieza ese proceso el niño aprende por lo que mira y también por imitación, ¿verdad? Entonces es importante porque nosotros vamos a oír la voz del Espíritu Santo, como tú decías. Yo vine a la iglesia y el Espíritu me empezó a hablar más fuerte. Ahí está. Sí. Es el que nos dice, estás fallando en esto, en esto, en esto y en esto, ¿verdad? Y entonces Él nos da la oportunidad, nos redarguye, dice, y nos va llevando a toda verdad. Ahí se cumplió eso. Sí. Él nos lleva a toda verdad. Ujú. Entonces, el Espíritu Santo es nuestra ayuda. Es el que nos va a ayudar. Nuestro Le pedimos a Dios, Señor, ayúdame. Claro, el Espíritu Santo está ahí. Es nuestro ayudador. Es el que nos sostiene. Es el que nos enseña. Es el que nos amamanta. Ahora, en 2 de Timoteo 3:15, dice, y que desde la niñez, está hablando Timoteo, ¿verdad? Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Timoteo creo que fue el que fue educado. Por Pablo. Entonces, ahora, tenemos que saber dónde estamos, de dónde estamos recibiendo la información, por quienes estamos siendo enseñados. Podemos ser enseñados definitivamente por el Espíritu Santo, a través de la palabra, pero también podemos estar siendo enseñados por el engañador, por el padre de toda mentira, ¿verdad? Entonces, Raquelita, el Señor no puede ser burlado. Así dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero luego vamos también a la palabra del Señor, que nos dice, estoy enterado de todo, dice, lo que haces. Y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Aquí estamos hablando de cuando se está con un pie en el mundo y con otro pie en las cosas de Dios. Creo que es Apocalipsis 3:15. Y dice eso, pero como solo me obedeces un poco,
te rechazaré por completo. Entonces aquí nos damos cuenta nosotros que realmente el Señor no lo podemos engañar. Y cuando nosotros estamos en esa situación, aquí, bueno, voy a obedecer, aquí sí lo voy a obedecer, porque aquí pues, se me facilita obedecer, pero aquí es facilito obedecer, pero aquí no, porque aquí, ay, tan sabroso, tan bonito que es. Estamos ni frío ni caliente, dice el Señor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y el Señor lo dice, estoy enterado de todo lo que tú haces. Sé que no me obedeces. Ahora, puedo engañar al pastor, puedo engañar a mi encargado de jóvenes, puedo engañar, inclusive entre la misma administración que se da, uno puede llegar a decir lo que quiere, ¿verdad? Pero aquí dice, sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. ¿Qué nos puedes decir de esto, Raquelita? Amén. Hay en Efesios, esta es la carta que le escribió Pablo a los Efesios. Y a mí me gusta mucho el 5, el capítulo 5, pero en específico, en el 5, vamos a ver 7. No, vamos a leer el 5:10. Dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. Y luego el 11 dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine, porque la luz hace todo visible. Entonces, aquí nos damos cuenta que nos dice que la luz hace todo visible. Entonces, Dios lo sabe todo. Y obviamente Él muchas veces solo nos hace la observación a nosotros, nos regaña a nosotros en silencio, mediante quizás otra persona, nuestros papás, por el Espíritu Santo, depende del nivel de intimidad que nosotros tengamos. Pero vemos que aquí nos habla, primero el 10 nos dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. Entonces quiere decir que aquí nos insta a que nosotros veamos en realidad lo que a Dios le agrada. ¿Para qué? Para obedecer, así como lo dice ese versículo, ¿verdad? Ajá. Que nosotros debemos obedecer. Ahí dice que nosotros no obedecimos y que por eso, pues Dios ya va a exponer todo y ya no nos va a querer. No, o sea, en ese momento pues ya no sirve de nada que uno diga, ay, perdón, porque ese perdón ya de últimas es como pedimos perdón solo por compromiso. O sea, es como ya hicimos el error y en el momento que nosotros tuvimos para poder pedir perdón y no lo hicimos y seguimos con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, ya hasta las últimas donde nos dicen ya no y nosotros decimos no, perdón, ya no lo voy a volver a hacer y ahí vemos que ese perdón es solo por compromiso, pero por remordimiento, exacto. De ahí dice, no participen en las obras inútiles de maldad y la oscuridad. Entonces, aquí nos dice, no participen, y es claro en decir, no participen. Y participar Es una incluye, orden. sí, No es si querés, no. Cabal. No participe. Y ahí dice, hay un versículo donde dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Entonces nos dice que en realidad hay personas que van a decir, no hombre, si solo es un poquito, no hombre, si nadie se va a enterar. Y entonces hay personas que sí tratan de justificar el mal que están haciendo. Y aquí más adelante nos dice que esas personas, que el enojo de Dios va a caer sobre esas personas. Entonces vemos que van a haber personas que van a tratar de justificar su pecado o el pecado que nos están incitando a hacer. Pero la palabra nos dice que nosotros debemos de hacer todo conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si no, después esos pecados van a ser expuestos. Y a veces eso es lo que a nosotros nos carga más, ¿va? Porque imagínense, vamos a hacer algo y después que Dios exponga todos nuestros pecados, y o sea, hasta cierto punto, qué pena. Por eso es de que, porque nosotros como seres humanos vamos a sentir vergüenza como tal de que todos se van a enterar de lo que hice, ay no. O cuando nuestra mamá nos dice, le voy a contar a tal persona lo que estás haciendo, que no sé qué, y es como, ay no, le van a contar todo y qué pena. Entonces vemos que en realidad la Biblia es clara diciéndonos que nosotros debemos de seguir la Biblia al pie de la letra. Amén. Fíjate que, volviendo nuevamente a 2 Timoteo 3:15, que ya lo leí, y dice,
aquí nos habla cómo desde que era niño le habían enseñado las Sagradas Escrituras. Pero lo interesante, y es lo que tenemos que ponerle ojo, es donde dice las cuales, es la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. O sea, que si somos cristianos, posiblemente nacimos dentro de lo que ya era el cristianismo, pero nosotros tenemos que tener claro que como seres humanos, el Señor nos ha amado, dio su vida por nosotros. Es más, dejó su palabra para enseñarnos ¿qué? Buenas costumbres, valores, ¿verdad? Y esto nos insta a nosotros realmente a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Hay un versículo bíblico que dice, ¿cómo guardará el joven su camino. su camino? ¿Qué más continúa? Obedeciendo su palabra. Repetirlo porque yo sé que tú lo sabes. ¿Cómo guardará el joven su camino? Hay varias versiones, pero la que a mí más me gusta es obedeciendo su palabra. Hay otras que lo mencionan como guardando su palabra. Sí, obedeciendo. Entonces, si nosotros amamos al Señor, porque Dios dice, si me amáis. Todo el mundo dice que ama a Dios. Todo el mundo. Pero el Señor dice, si me amáis, guardad mi palabra, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, ¿verdad? Entonces, eso nos lo dice el Señor. Entonces, guardando la palabra del Señor, pues definitivamente nuestro camino va a ser seguro. Luego en 1 Corintios, y con esto cerramos, porque ya el tiempo se nos fue, pero vamos a continuar la otra semana. Entonces, ¿alguien tiene ahí? Porque se me borró esto. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que a través de las malas amistades, porque hay un versículo que dice, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Ahora que Corintio nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Creo que es otra versión. Pero aquí nos damos cuenta la influencia que puede tener el joven cuando realmente está expuesto a una presión de grupo fuerte, ¿verdad? Pero aquí es donde nosotros como padres de familia tenemos primeramente que ser ejemplo para ellos. Amén. Tenemos que amar la palabra del Señor y tenemos que amar a Dios. Ahora, ¿quién les va a enseñar eso? Nosotros. Como padres, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a terminar, ya el tiempo se nos fue y esperamos que hayan aprendido igual que nosotros, ¿verdad? Porque es lindo, sí. Aprendemos, ¿verdad? Porque realmente a veces digo yo, ay, bueno, yo tal vez ya esté grande, ya esté un poco anciana, pero también soy como niña ante los ojos del Señor, ¿verdad? Porque nunca voy a terminar de aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender y lo bonito es cuando nosotros aperturamos nuestro corazón para dejar que lo que el Señor nos está enseñando entre y dé su fruto al 100 por 1. Amén. Raquelita, por favor, puedes dirigirnos en oración, por favor. Amén. Bueno. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde tan bonita, Señor, tan bendecida que nos has dado. Gracias, papito lindo, porque nos das la oportunidad, la sabiduría, Señor, y nos permite ser vasos útiles en tus manos para poder compartir este mensaje, Señor. Que este mensaje sea un mensaje de salvación, un mensaje de edificación y de exhortación, papito lindo. Te pido que este mensaje pueda llegar hacia las personas, Señor, que están necesitadas de escuchar una palabra de aliento, una palabra de exhortación, papito lindo. Te damos gracias porque nos permites tener esta vía, Señor, para poder compartir de tu evangelio, para poder predicar, papito lindo. Te pedimos, Señor Jesús, que bendigas a cada una de las personas que están viendo este programa, Señor, que bendigas su familia, Señor, que bendigas su hogar, papito lindo,
que las guardes, que las protejas y asimismo a nosotros, Señor Jesús. Pedimos, Señor, que siempre estés con nosotros, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, papito lindo. Guárdanos, protégenos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Padre, ¿verdad?, por esta oportunidad, por este nuevo jueves que nos permitió estar. Y los quiero invitar para que la próxima semana también estén con nosotros, ¿verdad? Amén. Quiero darle gracias a todos aquellos que nos están sintonizando, nos están viendo desde otros países, ¿verdad? Y también a los hermanitos y hermanas, iglesias que nos están viendo en el área rural, ¿verdad? Y decirles que en el nombre de Jesús, pues que estamos muy contentos de que nos estén sintonizando. Y sobre todo, contentas de que estemos aprendiendo la palabra de Dios en un mismo sentir y en un mismo espíritu, aquí todos sentados. Yo no sé, tú puedes estar en tu sala, tú puedes estar en tu cama, pero estamos en un mismo sentir de querer aprender cada día más de nuestro amado Padre para poder cumplir el propósito por el cual Él nos tiene en esta tierra. Amén. Que Dios me los bendiga. Quiero invitarlos a nuestro servicio de los días domingo, siempre a las 9 de la mañana. Aquí estaremos esperándolos con los brazos abiertos. Amén y amén. Bendiciones y hasta pronto. Bendiciones, feliz tarde. Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada.